Venga, vamos a meternos de lleno en la historia de Malsalern, un personaje de verdad forjado a base de golpes. Vamos a ver cómo esa sed de justicia, una sed implacable, puede crear a un juez o, cuidado, puede arrastrarlo a las sombras más profundas que uno pueda imaginar. Y empezamos fuerte, con esta cita, que es de hecho la frase que cierra el primer capítulo. Ojo, que ya desde el minuto 1 nos están avisando, aquí hay algo más. Hay fuerzas que escuchan en la oscuridad, que se mueven por debajo, mucho más allá de lo que los hombres entienden por justicia. Claro, para entender de verdad a Malsarén, de dónde sale esa dureza, tenemos que ir al principio de todo, al lugar que lo hizo como es, el opresivo, el sombrío pueblo portuario de Balonar. A ver, tratemos de imaginar cómo es este sitio. Balonar. No hablamos solo de un pueblo pobre, ¿eh? Es un lugar donde la injusticia forma parte del aire que se respira. Es tan constante como la niebla, tan corrosiva como el salitre. Allí la ley no es un escudo para protegerte, no, que va. Es un arma que usan los poderosos. Y claro, en un ambiente así, ¿qué pasa? Pues que tenemos a un pequeño Malzaren creciendo prácticamente solo. Los otros críos se meten con él, lo machacan. Su madre es casi un fantasma. Y de un padre ni hablamos. Cada insulto, cada paliza, es como si le fuera añadiendo otra capa de acero a una coraza que ya se estaba formando. Y entonces, claro, llega el momento que lo cambia todo. Lo emboscan, le dan una paliza brutal en un callejón, pero de ese dolor, de esa humillación, no nace miedo, no, nace una certeza, una idea que se le graba a fuego en la mente. La justicia no existe. La justicia no es algo que se pide, es algo que se impone. Si hace falta, por la fuerza. Y por si fuera poco, poco después le toca presenciar un juicio público. Una de esas escenas que se te quedan grabadas para siempre. Un pobre hombre que solo intentaba dar de comer a su familia. Y frente a él un juez con cara de piedra, sin una pizca de piedad. Solo la ley, fría, cruel, implacable. Y el joven Malsarén, en ese momento, no ve justicia. Lo que ve es poder en su forma más pura. Ve la calma aterradora de la crueldad. Y esa noche, en la soledad de su cuarto, en silencio, Malzarén se hace una promesa a sí mismo. Un juramento que nace de la rabia, de la impotencia, y que se va a convertir literalmente en el motor de toda su vida. Se puede decir que ahí, en este momento, es cuando nace de verdad el juez Malzarén. Bien, pues avanzamos un poco. Malzarén ya es un adolescente, está en su etapa de formación. Y aquí es donde vamos a ver cómo ese deseo de justicia, que era algo bruto, casi animal, empieza a pulirse, a afilarse, hasta convertirse en una filosofía tan rígida como peligrosa. Y justo en este momento aparece una figura importantísima en su vida, el juez retirado Zardil, que se convierte en su mentor. Zardil es crucial porque es el primero que ve más allá del chico enfadado, ve el potencial increíble que tiene, pero ojo, también ve el peligro, ve esa intensidad desmedida y trata por todos los medios de enseñarle que la justicia también necesita compasión. Es que el choque entre los dos es total, es inevitable. Por un lado, tienes a Tardil, que defiende una justicia que busca sanar, que entiende que hay grises. Y por el otro, a Malsaren, para quien la justicia solo tiene un propósito, castigar. Para él, la clemencia, el perdón, eso es una debilidad, es una puerta abierta para que el mal crezca. Son dos visiones del mundo, dos filosofías, que no pueden reconciliarse. Y es durante esta época, en uno de sus primeros casos como aprendiz, cuando se encuentra con algo extraño, un amuleto. Un amuleto de piedra marina que parece reaccionar. Emite un calor sutil cuando está cerca de ciertas sombras. Al principio, es solo una curiosidad, un misterio sin más, pero esta es la primera pista real de que en Balonar las sombras son algo más que la ausencia de luz. Entonces la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo es posible que un chaval que no tenía nada, ni familia, ni dinero, ni contactos, llegue a lo más alto del sistema judicial de Balonar? Pues su ascenso es un reflejo perfecto de su personalidad, metódico, implacable y sin desviarse ni un milímetro de su objetivo. Su camino es una demostración de pura fuerza de voluntad. Empieza desde lo más bajo, limpiando archivos llenos de polvo, donde el juez Zardil lo descubre estudiando textos de leyes a escondidas. De ahí pasa a escribano aprendiz, trabajando como una bestia durante el día y estudiando a la luz de una vela por la noche, soportando las miradas de desprecio de los que lo tenían todo. Pero a él le daba igual. No buscaba amigos, buscaba conocimiento, buscaba el poder necesario para imponer su visión del orden. Y aquí llega el momento que forja su leyenda, su examen final. Delante de toda la asamblea de jueces, un mercader muy rico y muy influyente intenta sobornarlo, en público. La respuesta de Malsarén es demoledora, inmediata. No solo humilla al mercader, sino que pone en jaque a todo el sistema corrupto de Balonar.
con esa simple frase: la ley no tiene precio. Su reputación queda sellada para siempre. Es el incorruptible, el absoluto. Pero, ¿qué pasa? Justo cuando Malzarén consigue lo que quería, cuando llega al poder, algo más empieza a agitarse en la ciudad. Es como si su ascenso, su justicia de hierro, hubiera despertado una oscuridad muy, muy antigua que latía bajo Balonar. Él, con su mente analítica, empieza a notar cosas, patrones que los demás pasan por alto, símbolos extraños en documentos legales, descripciones de testigos que hablan de figuras encapuchadas en los callejones, rumores de ahogados que vuelven a la orilla en noches sin luna, incluso sueños inquietantes. Son como piezas sueltas de un puzzle horrible que apunta a una sola cosa. Hay un mal organizado, un culto oscuro, moviéndose en las entrañas de la ciudad. Y aquí viene lo más inquietante de todo. Sus acciones, su justicia tan inflexible, no están pasando desapercibidas para esta cosa. Su negativa a ceder, a corromperse, ha llamado la atención de esas fuerzas oscuras. Es casi poético, ¿verdad? Como si su propia rigidez estuviera invocando, despertando, un mal igual de absoluto que él. Y así llegamos al final de este primer tramo, con un nuevo juez en su asiento, Malzarén, listo para imponer su ley de hierro sobre Balonar. Pero no está solo. En los cimientos de la ciudad, un mal antiguo ha despertado y le está observando. La pregunta es inevitable. ¿Qué va a pasar cuando su justicia se enfrente a una oscuridad que no obedece ninguna ley? Porque la verdadera prueba para el juez no ha hecho más que empezar. Hoy nos adentramos en la trágica caída del juez Malzarén. Hablamos de un hombre cuya fe en la ley era, absoluta, inquebrantable, hasta que se topó con un abismo tan profundo que ninguna ley humana podría jamás contener. Su historia es la de una justicia inflexible chocando de frente contra un horror insondable. Y es que esta historia nos sumerge de lleno en la confrontación de Malzarén con un culto oscuro y su líder, un tipo de lo más enigmático. Ojo, porque no era un criminal cualquiera. Su filosofía buscaba, nada menos, que demoler la idea misma de justicia, viéndola, como él mismo decía, como solo una forma de nombrar al miedo. Casi nada. Todo empieza cuando el juez Malzarén, recién llegado a la sombría ciudad portuaria de Balonar, se encuentra con un crimen que sencillamente desafía toda explicación lógica. Desde luego, no era un asesinato común. La escena del crimen parecía sacada de una pesadilla. Era un ritual macabro en toda regla. En lugar de sangre, el cuerpo estaba rodeado por un círculo perfecto de sal negra. Y lo más inquietante de todo, un símbolo extrañísimo tallado directamente sobre la piel de la víctima. La mente de Malzarén, siempre meticulosa, no tardó en conectar los puntos. Esto no era un hecho aislado, ni mucho menos. El patrón era clarísimo. Desapariciones que nadie podía explicar, mareas extrañamente altas, más asesinatos rituales y siempre, como una firma espeluznante, ese símbolo del tridente. Balonar estaba siendo asediada por una fuerza organizada y muy oscura. A medida que Malzarén se va acercando a la verdad, ese enemigo sin rostro, el culto, empieza a moverse. Y van a poner a prueba la famosa incorruptibilidad del juez. El culto intentó pararle los pies con una estrategia doble. Primero, intentaron comprarlo, una bolsa de oro para que hiciera la vista gorda. Malzarén, fiel a sus principios, la despreció arrojándola por la ventana. Como el dinero no funcionó, pasaron al plan B, una amenaza velada, una advertencia que sonaba algo así como: no revuelvan las aguas oscuras de esta ciudad. Y justo aquí es donde todo da un vuelco. Un amuleto bastante extraño, una reliquia que conservaba de un caso antiguo, de repente cobra vida. Empieza a vibrar con una fuerza increíble, quemándole el pecho cada vez que esa oscuridad se acerca. En este punto, el conflicto deja de ser un simple caso criminal y se adentra de lleno en lo sobrenatural. La investigación, al final, lleva a Malzarén hasta el mismísimo corazón de las tinieblas, hasta un hombre que es la encarnación de ese abismo contra el que está luchando. Quede claro que no era un delincuente cualquiera. Su nombre era Braltar, pero le conocían como el portador de lo insondable. Cuentan que su sola presencia era capaz de distorsionar el aire, de hacer que hasta la luz de las velas retrocediera ante él. Su aspecto, como os podéis imaginar, era profundamente perturbador. Lo describen con unos ojos de un color ámbar rojizo, como dos abismos que reflejaban a la vez el fondo del océano y el filo de una herida abierta. Y cuando hablaba, su voz no era la de un hombre. Sonaba como un trueno contenido a punto de estallar. No hablaba de delitos, no. Hablaba de poder, de miedo y de una especie de justicia verdadera que, según él, lo único que iba a dejar a su paso eran cenizas. En ese instante, Malzarén comprendió la aterradora verdad. No se estaba enfrentando a un hombre,
Se enfrentaba a un canal, a un conducto para el poder de entidades olvidadas. Braltar era literalmente una grieta viviente hacia la desesperación más absoluta. A pesar de todo, a pesar de ese aura sobrenatural que rodeaba a Bralzar, Malzaren lo lleva a juicio. Estaba decidido a que la ley, su ley, prevaleciera por encima de todo. Durante su defensa, Bralzar ni siquiera niega las acusaciones. ¿Para qué? En su lugar, las presenta como una especie de cura necesaria para un mundo que él considera decadente e hipócrita. No se ve a sí mismo como un criminal, sino como el antídoto. Pero la lógica y las pruebas de Malzaren se imponen. Con una voz firme, que no tiembla, pronuncia el veredicto, culpable de todos los cargos. En ese preciso instante parece que la justicia de los hombres ha alcanzado su punto más alto. Pero justo cuando parecía que la justicia había ganado, el mismísimo sistema que Malzaren defiende con su vida se vuelve contra él. Y lo hace con un giro brutal y totalmente inesperado. La secuencia de los hechos fue devastadora. Malzaren dicta sentencia. Braltar, en vez de enfadarse, muestra una sonrisa de extraña tristeza. Y de repente, uno de los alguaciles del tribunal, un hombre corrupto, saca un cuchillo y apuñala al juez por la espalda. En cuestión de segundos, la victoria se convierte en una traición absoluta. Justo antes de perder el conocimiento, Malzaren ve cómo la magia del culto estalla en mitad de la sala. El símbolo del tridente brilla en el suelo con un rojo carmesí, como si fuera una herida abierta en la propia tierra. Ahí es cuando comprende que el verdadero juicio no ha hecho más que empezar. Y es que la caída de Malzaren no es hacia la muerte, no. Es hacia un destino mucho, mucho más aterrador. Uno orquestado por el culto en las criptas secretas que se esconden bajo el tribunal. Apenas consciente lo arrastran hasta un altar hecho de coral negro. Y allí, Braltar dirige un ritual, invocando poderes que llevaban durmiendo bajo la ciudad de Valonar desde hacía eones. Y esos seres respondieron. Pero no eran dioses de vida o muerte. Eran Hylor, la personificación de la quietud absoluta, y Céenox, el olvido mismo. Y no habían venido para matar a Malzaren, sino para imponerle un tormento único y eterno. Y aquí se revela la verdadera y retorcida crueldad del culto. No le concedieron la muerte, eso habría sido un regalo. Le dieron algo infinitamente peor. Su cuerpo fue transformado en piedra, pero su mente quedó atrapada dentro, plenamente consciente, condenado a ser un testigo silencioso y eterno del mismo mal que juró combatir, sin poder intervenir nunca jamás. La transformación de Malzaren, que pasa de ser el árbitro supremo de la ley a convertirse en un monumento silencioso de la justicia fallida, nos deja con una pregunta final de lo más inquietante. Una pregunta que resuena mucho, mucho después de que la piedra se haya asentado. Hoy nos metemos de lleno en la historia de Malzaren, una figura de justicia que fue traicionada, convertida en piedra y que renace, como un vengador espectral. Es una historia sobre castigo, redención y cómo a veces una maldición puede transformarse en una misión eterna. ¡Vamos al lío! Todo arranca aquí, en la quietud absoluta de una prisión de piedra. Malzaren no murió tras su traición, no, fue condenado a algo peor, a ser un espectador inmóvil por toda la eternidad. Y esta frase lo es todo. Es ese instante imposible en el que un silencio eterno se quiebra. Es el primer temblor de una conciencia que regresa a un mundo que ya no es el suyo. Pero, a ver, ¿cómo pasa esto? ¿Es un milagro? Pues no, para nada. La cosa es que muy cerca de su prisión de piedra ocurre un acto de violencia, uno muy brutal, que libera una esencia maligna superpotente. Y esa energía, en vez de disiparse, la absorbe la estatua. Es como la chispa que enciende el motor, la que reanima a Malzaren, y así, de la piedra, nace un espectro. Y ojo, porque esta nueva vida viene con letra pequeña. Malzaren no es un fantasma normal y corriente, ¿eh? Su consciencia, su capacidad para moverse, todo depende de un alimento muy, muy particular, el mal. Pero aquí está el giro. No puede simplemente consumirlo. Tiene que purificarlo a través del arrepentimiento de quien lo cometió. Esto lo ata para siempre a la idea de justicia. Su existencia, como vemos, se rige por unas reglas bastante complejas. No es libre, ni mucho menos. Está atado a una maldición que, paradójicamente, es también su nueva misión. Un conjunto de normas que van a definir su poder, sus límites y, sobre todo, su propósito.
Fijaos en esta transformación, porque es brutal. En vida, Malzaren era un juez de la ley, inflexible, de sentencias rígidas basadas en hechos probados. Ahora, como espectro, es un cazador de pecados. Su juicio ya no puede ser blanco o negro, tiene que entender los matices, profundizar en la culpa, porque su propia supervivencia depende de que el pecador se arrepienta. Ya no solo castiga, ahora necesita inspirar redención. Su supervivencia es básicamente un ciclo de 4 pasos. Primero, percibe el pecado. Lo ve como manchas oscuras en el alma de la gente. Segundo, confronta al culpable. Le pone cara a cara con lo que ha hecho. Tercero, y este es el paso clave, cosecha el arrepentimiento. Un remordimiento de verdad, genuino. Esa catarsis purifica la energía maligna y le permite alimentarse. Y por último, el cuarto paso, resistir su propia oscuridad. Si se deja llevar por la crueldad, si es injusto, la maldición de la piedra vuelve a reclamarlo. Es un equilibrio, como podéis imaginar, increíblemente delicado. Y para cumplir esta misión, claro, desarrolla unos poderes espectrales espectaculares. Las cadenas de sombra no solo atan el cuerpo, sino que inmovilizan el alma del culpable. La invasión de sueños le permite meterse en la mente del pecador y convertirla en su propia sala del juicio. Y quizá el poder más fascinante es la lectura de cicatrices emocionales. Con esto puede ver el eco de un crimen en un lugar, sentir lo que pasó allí, aunque el culpable ya se haya ido. Armado con estos poderes y atado por estas reglas, Malzaren no pierde ni un segundo. Inicia una caza sistemática del culto que le quitó la vida. Pero ya no busca solo venganza, busca también las respuestas y la justicia que le negaron en su momento. Y su enfoque es metódico, casi como un detective construyendo un caso. Empieza por los esbirros, los soldados rasos del culto, extrayendo confesiones que lo llevan a los mandos intermedios. Cada confesión, cada juicio, es una pieza del puzzle que lo acerca al centro de la red, hasta que por fin localiza su santuario secreto y se prepara para el cara a cara con los líderes. Pero esta caza no es solo contra el culto. Hay una batalla interna constante y es durísima. Esta frase revela el verdadero peligro. Cada vez que se deja llevar por la venganza pura, cada vez que castiga sin buscar la redención, no solo avanza la petrificación, es que pierde un trozo de sí mismo, de su humanidad, y se acerca un poco más a ser el monstruo que juró combatir. Y por fin llegamos al clímax, el enfrentamiento con el maestro del culto, Bralthar, el tipo que orquestó su caída. Esto no es solo una pelea, es el juicio final en el corazón mismo de la oscuridad. La confrontación es inmediata y es brutal. Aquí no hay diálogos ni treguas. Es el choque de dos fuerzas titánicas, un impacto puro de poder y voluntad, la justicia espectral de Malzaren contra la maldad corrupta y antigua de Bralzara. La intensidad del combate es tal que el propio santuario, un lugar de poder arcano, no puede soportarlo. La estructura milenaria empieza a resquebrajarse, los muros se quejan y la realidad misma parece que se va a romper bajo la presión de la batalla. Y de repente, todo se derrumba. El santuario colapsa, enterrando el conflicto bajo toneladas de roca y polvo. La pelea no termina con un ganador claro, sino con un silencio, abrupto y devastador, que lo cubre absolutamente todo. Entonces, ¿quién gana? Pues el resultado es ambiguo, la verdad. Bralthar consigue escapar, herido, pero vivo. Malzaren sobrevive, pero queda sepultado y muy debilitado. Es una victoria, sí, pero indefinida. El culto ha recibido un golpe casi mortal, pero la cabeza de la serpiente ha huido. La guerra, desde luego, no ha terminado. Después de la batalla, Malzaren emerge de los escombros para enfrentarse a su nueva realidad. Ya no se trata de una caza con un final, con un objetivo claro. Se ha convertido en una vigilia eterna, una guardia sin fin. Es aquí donde Malzaren acepta por completo cuál es su nuevo destino. Su papel en la ciudad de Valonar cambia para siempre. Se convierte en un susurro, en una leyenda urbana, el fantasma del tribunal que acecha en los callejones. Para sobrevivir ya no busca grandes enfrentamientos, ahora se alimenta de las pequeñas injusticias del día a día, inspirando arrepentimiento en la gente común. Acepta su destino, ser el guardián eterno de la ciudad, una mezcla extraña entre maldición y bendición. Y esta es su promesa final, su nuevo juramento. Su simple existencia garantiza que mientras la gente sea capaz de sentir culpa y exista una mínima posibilidad de redención, la ciudad tendrá un defensor en las sombras. Es una conclusión agridulce, pero increíblemente poderosa para su viaje. Y todo esto nos deja con una pregunta final en el aire. Malzaren nació de la traición, de una maldición, pero se convirtió en la forma más pura de justicia que Valonar había conocido. Y esto nos hace reflexionar. ¿Pueden unos orígenes tan oscuros dar a luz a algo verdaderamente justo? Ahí queda la pregunta. Gracias por habernos acompañado en este recorrido.